Gracias esposa mía. Tomen asiento, por favor. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, me da mucho gusto verlos. Que cuánta alegría estar en casa. Realmente, pues es de regocijo, es de alegría regresar a casa, que todo está bien, un clima formidable. Todavía estoy batallando para acoplarme con el clima en Tamaulipas, pero ahí vamos. ¿Cómo estuvo tu semana? Bien, qué bueno, bendito Dios. Bendecidos. Vamos a orar hoy en este día de que estamos de fiesta. Ciertamente estamos de fiesta. Estos últimos días tuve algo de actividad. El viernes para amanecer sábado no dormí. Regresé a casa como a las 6 de la mañana. Y anoche otra desvelada, pero estamos bien, gracias a Dios. Vamos a orar para que Dios nos dé palabra de entendimiento, palabra de revelación por el Espíritu, y crezcamos en ese conocimiento de la gracia y del amor. Padre Santo, ponemos en tus manos esta porción de tu palabra que en esta mañana vamos a estudiar. Te pedimos que nos des palabra, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento. Que se cumpla tu palabra, Señor, donde a través de los dones, de repartición de los dones del Espíritu Santo, nos das esa capacidad para comprender, para entender tu palabra. Danos sabiduría, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento. Señor, todo es por ti, para gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos celebrando Pentecostés. Yo tengo algún tiempo, anteriormente nuestra iglesia tenía una mucha celebración, muy enfático en cuanto a las fiestas del pueblo de Israel que están registradas en la palabra, en el libro de Levítico, Deuteronomio también nos habla, y en varias partes de la Biblia nos hablan acerca de las fiestas. Y cada una de ellas ha estado teniendo su cumplimiento a la venida de Jesucristo. Dice la palabra que eran sombras, pero trae una profundidad, y a medida que yo profundizo un poco más, porque les digo, nosotros somos de la nueva oleada, no tenemos tanto tiempo en la iglesia, no alcanzamos a tener estas festividades, pero los que sí estuvieron, sí celebraban de una manera muy puntual en las fechas, pues nosotros no somos de ese tiempo, pero había gran emoción, gran emotividad, y de un cierto tiempo para acá yo he estado profundizando un poco más en las celebraciones, en las celebraciones de las fiestas del pueblo de Israel, que son celebraciones que reflejaban la sombra de lo porvenir. La Pascua que inicia en Egipto, en la liberación, en ese día del sacrificio del cordero, donde se marcaron los dinteles de las puertas con la sangre del cordero y el ángel pasó. Esa fue una de las celebraciones. Hay otra celebración ahí enseguida acerca de los panes sin levadura que salieron, y esta fiesta en particular ya se dio cumplimiento en ese pacto, en el antiguo pacto. Hace rato nuestro hermano Pedro nos hablaba acerca del nuevo pacto, del antiguo pacto. Dios hace un pacto con su pueblo, y vamos a ir a Éxodo para saber dónde nace Pentecostés, cómo es que nace Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés, pues es una fiesta de las semanas, también se le llama, viene de Penta, de 50, de los 50 días. Y en el Éxodo, en el capítulo 34, versos 27 y 28, dice así: y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. 28, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Ahí fue donde dio inicio esta celebración en que
De hecho, desde el capítulo 19 empieza a relatar la palabra de Dios, la Biblia, el acercamiento que tuvieron al monte, a la montaña del Sinaí, de la manera como Dios se manifestó de una manera gloriosa, le dice Dios a Moisés: no permitas que nadie se acerque porque mi presencia va a estar, y es una manera. Y los mismos israelitas, dice la palabra, que tuvieron miedo y dijeron: no hablemos nosotros, sino tú habla con él. Habla con Dios. Moisés sube a la montaña y Dios hace un pacto con Moisés y con su pueblo, con Israel, ¿verdad? Y pues sabemos lo que pasó. Moisés baja del monte, de la montaña, y pues ve que encuentra que han fabricado un becerro, que su hermano Aarón fue uno de los, pues no incitadores, sino que pidió los materiales, arcillas y todo para la fundición, y Moisés se molestó mucho, se enoja mucho, rompe las tablas, y vuelve a subir y hace un pacto renovado. Vuelven a hacer un pacto y baja Moisés. Y entran en acuerdos, en mandamientos, en estatutos. Se le dice: yo voy a estar contigo. Y ahí es donde nace el Pentecostés. Pero también en Hebreos 10, 16, Hebreos capítulo 10, versos 16 y 17, cabe comentarles que en ese día en que Dios hace ese pacto en el Sinaí, dice que murieron como 3,000 personas a raíz de la provocación que le hicieron a Dios por haber hecho ese becerro de oro, esa idolatría. Dice que murieron como 3,000. Y en Hebreos 10, capítulo 10, versos 16 y 17, dice: este pacto del que hablamos en Éxodo, pues fue un pacto celebrado en tablas. ¿Dice de qué? En tablas de piedra. Dice en el verso 16: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. El profeta Joel nos habla de ese pacto, el profeta Miqueas nos habla de ese pacto, Jeremías nos habla de ese pacto, Isaías en el capítulo 61 habla de un nuevo pacto. Dice: el Señor me ha ungido para hoy traer, hablando de Jesús, me ha ungido para traer sanidad, para dar consuelo, para curar al quebrantado y dar vida. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos está hablando, nos está diciendo, nos está hablando de un nuevo pacto, de un nuevo, de un nuevo acuerdo, ¿verdad? Que es a través de Cristo Jesús. Y en Hebreos nos está hablando y dice, vamos a ir de lleno, cuando da cumplimiento en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto. ¿Cómo es que da cumplimiento? ¿Cómo es que inicia en nuestra este nuevo pacto a través del Espíritu Santo? Como dice: en aquellos días, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. No en tablas de piedra como en el antiguo pacto, sino en su corazón. Y dice, y sabemos lo que pasó a través de ese grande mensaje que el apóstol Pedro habla en aquel día. ¿En cuál día? En el día de Pentecostés, el mismo día que estaban celebrando Pentecostés, en el día que Dios le dio el pacto a Moisés. Ese mismo día, en esa misma fiesta, en la fiesta de Pentecostés, se hace manifiesto el Espíritu Santo. Y lo habla en Hechos. Vamos a Hechos en el capítulo 2, versos de 1 al 4. Del 1 al 4, creo que algo pasó aquí. Vamos a ir a Hechos, permítanme tantito. Había hecho un resumen de las escrituras que iba a usar. Me apoyó mi princesa, Sophie, pero no revisé
a detalle, pero no pasa nada. Vamos en el verso 1. Ok, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y no vamos a profundizar más ahí, solamente dice que fueron compungidos por las palabras de Pedro y por el Espíritu Santo en ese día, y dice que fueron bautizados como 3,000. Recibieron a Jesús como 3,000. Fíjense cómo en un pacto hay 3,000 muertos, y en un nuevo pacto hay 3,000 que reciben vida, que conocen a Jesús, que reciben, que aceptan el mensaje de la gracia, y que el apóstol Pedro en ese día se manifiesta el Espíritu Santo de la manera como dice, como lenguas como de fuego, que se asentaron, dice, en cada cabeza de los que estaban ahí. Hace ratito mi esposa leía ahí mismo en Hechos, en el capítulo 1, dice que les da la instrucción de que no se retiren de ahí hasta que reciban la unción del Espíritu Santo, y en eso empieza ya la proclamación del Evangelio, de esas buenas nuevas que Jesús nos había traído. Algo que yo, a medida que leo un poquito más y que Dios me da entendimiento, cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, puede hablar en forma de, haciendo analogías, o haciendo, analogías, puede usarse como el aceite. Cuando habla del aceite, habla del Espíritu Santo. Cuando habla de fuego, habla del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos habla acerca del aceite, está hablando de la manera como es como mostrar la presencia de Dios. Hablando cuando habla acerca del aceite, anteriormente, y lo vamos a ir aprendiendo. Fíjese, lo que dice en 1 Samuel 16:13, capítulo 16, verso 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, hasta hablando acerca de David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Es decir, anteriormente el aceite se usaba para ungir reyes y sacerdotes, y el ungir a reyes, ungir con aceite es ungirlos con un propósito. Había un propósito el estar ungiendo a David. ¿Cuál era el propósito de ungir a David? Ungirlo como para el propósito que estaba haciendo que le estaba siendo tomado, que era para gobernar, para ser el rey de Israel. Fue el profeta Samuel. ¿Se acuerdan después de aquella ocasión que le traen uno de los hijos de Isaí? No, este no es, y queda alguien, no, pues queda el pastor. Bueno, háblale, ya trae a David, y dice, y sucede esto, dice que en aquel día toma el cuerno. Dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. El aceite tiene la función de ungir para un propósito divino. Dios eligió, como eligió a
A Saúl no lo eligió Dios, lo eligió el pueblo, pero Dios lo ungió. Pero como no anduvo conforme a sus preceptos y no obedeció a Dios, Dios hizo algunas acciones Saúl que cayó de la gracia. Pero aquí hay algo maravilloso. David no era algo diferente en cuanto a su carnalidad en relación a Samuel, pero tenía algo afín con Dios, que era esa prontitud para reconocer la grandeza de Dios, para reconocer sus errores y someterse y humillarse y reconocer a Dios. Entonces dice aquí que a partir de aquel día en que David fue ungido, dice, y si en ese día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Tiene el ungimiento, el aceite, tiene ese poder de usar a la persona a un propósito. También dice en Marcos 6, capítulo 6, verso 13, dice que se usa el aceite también para ungir a los enfermos. Dice en el capítulo 6, verso 13 de Marcos, dice, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos, dice, y los sanaban. El aceite, hermanos, si recuerdan también, ¿se acuerdan de aquellas vírgenes que tenían sus lámparas? Y dice que de esas 10 vírgenes, 5 estaban preparadas con aceite y otras 5 no, ¿verdad? Se distrajeron y no estaban preparadas con el aceite. ¿Cuál era la función del aceite? El aceite tiene la función, de hecho, tiene la función, en ese tiempo se usaba también para iluminar las casas. Con el aceite, ponían el aceite en las lámparas, prendían sus lámparas y esa era la función, pero el combustible que hacía que prendieran las lámparas, pues era el aceite de olivo virgen que se extraía de las aceitunas, de las aceitunas. De esa manera, de la mata del olivo, cortaban la aceituna y machacaban con una piedra y caía el aceite, y ese aceite era el que se usaba para iluminar. ¿Se fijan cómo el aceite es el combustible, tiene la función de iluminar, de radiar, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que nosotros somos luminarias en el mundo, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios está en nosotros, que es el aceite, ¿verdad? Y la palabra dice en Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En Proverbios 6, 23 también dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida la reprensión que te instruyen. Así que cuando estamos en esa comunión con el Padre, pues no andaremos en tinieblas, ¿verdad? El Espíritu de Dios que nos ha ungido, nos da ese aceite para que de nosotros hay un propósito de nosotros como el que tenía David para reinar, así como en el tabernáculo, en el libro de Éxodo, les comentaba del capítulo 19, en adelante habla acerca de que Dios le da instrucción a Moisés para la construcción del tabernáculo, de la casa de campaña donde pusieron el arca del pacto y todo el incensario, de todas las cosas que prepararon, y dice ahí que ungió con aceite todas las cosas, todo el mobiliario, todos los instrumentos. Los hijos de Aarón mismo fueron ungidos con ese propósito, ¿verdad? Entonces el aceite tiene el ungimiento con aceite tiene un propósito divino, ¿sí? Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay
mudanza ni sombra de variación. Nos damos cuenta cómo el ser ungidos, les repito, tenía un propósito, ¿sí? En Éxodo, vamos a regresarnos a Éxodo, en el capítulo 30, voy a leer del verso 22 al 30, y dice, el aceite de la unción y el incienso. En el verso 22 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin, y harás de ellos el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, del altar, el incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base, así los consagrados, y serán cosa santísima, todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice que Él nos ha hecho una nación santa, somos sacerdotes. ¿Se dan cuenta cómo en cumplimiento, en la venida del Espíritu Santo, cómo nos está poniendo en este trabajo especial? No solamente limitado a la tribu de Leví, no solamente a ellos, porque recuerden que a ellos les fue dado el ministerio del trabajo en el tabernáculo. No, dice, hoy es a todos se nos ha ministrado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, desde que hemos creído en Él, ahora somos sumos sacerdotes, ahora tenemos esa unción, ahora hemos sido ungidos con el aceite, con el Espíritu Santo, para esa función en la que Él nos ha dado, y que está revelado en Hechos 1, que lo estábamos leyendo hace ratito, que le dice que la instrucción es de Jesús, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese poder que les va a habilitar para trabajar en esta obra que el Señor nos ha llamado. En Hechos 1:5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, dice, con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es decir, el derramamiento del Espíritu Santo es lo que nos habilita, es lo que nos da para entrar en ese poder, en esa energía, en ese mover, en ese accionar, en el trabajo en el cual nos ha traído el Padre, en el que hemos sido llamados. Por el verso 35 de Éxodo, hablando de que Dios le llama y le dice, ve en el verso 35, en el 30 al 35,
Dios le da una instrucción a Moisés: ve, háblale a Bezaleel y a Eliab. Estos hombres, Dios dice que les da sabiduría, les da entendimiento, les da ciencia, les da capacidad para que desarrollen todo lo que necesitaban en el tabernáculo. Los vasos, todos los utensilios, ellos los hicieron. Dios les dio revelación, Dios les dio entendimiento, Dios les dio sabiduría, les dio ciencia, cómo deberían de hacer cada cosa, ¿verdad?, para el utensilio del templo. Les habló a estos dos hombres y Dios dice que les dio ciencia, les dio entendimiento, que era lo que Él quería que hicieran para el incienso, para la preparación. Algo maravilloso que dice que es que después de que Moisés hizo el pacto y después de que Moisés habló con ellos, dice que prepararon esa unción, lo estábamos leyendo, el aceite, con ciertas cosas aromáticas y todo lo que le pidió. Y de hecho le dice: no quiero que nadie más haga este aceite, solamente este aceite va a existir. Nadie más puede hacer un aceite para otro uso, porque será cortado de mi pueblo. Este aceite que hemos fabricado con este tipo de productos va a ser exclusivo para la unción del templo. Y dice que ungieron todos los utensilios, y les vuelvo a repetir, las ropas, los mismos personas que eran los hijos de Aarón, y Aarón mismo fueron ungidos, ¿verdad? Algo maravilloso que sucede en Hechos, en el capítulo 2 que acabamos de leer, es que dice que, ¿en dónde estaban ellos, hermanos? ¿En dónde estaba Pedro? Estaban en la sinagoga, y ahí habían acudido personas de diferentes lugares, y ahí estaban todos. Ahí estaban esperando. Ahí estaban los apóstoles, ahí estaban. Pedro toma la palabra y empieza a anunciar ese gran mensaje de poder, donde la presencia de Dios se manifiesta de una manera gloriosa, donde dice que descienden llamas como de fuego y se posicionaron en cada uno de ellos. ¿Les dice algo esto? Les dice algo como el día de Pentecostés en el monte de Sinaí, cómo se manifestó Dios de una manera que el pueblo dijo: no, nosotros tuvieron miedo, dicen, y no queremos hablar con él. Tú habla, Moisés, con él. Y estos hombres que estaban ahí reunidos en ese día de Pentecostés, donde fueron compungidos, dice la palabra, y dice: ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Cuando vieron la manifestación gloriosa en ese día de Pentecostés, donde, les vuelvo a repetir, donde fueron ungidos con el Espíritu Santo. Anteriormente el aceite tenía un propósito, pero qué hermoso cómo la Escritura nos describe y nos da la analogía tan perfecta al hablar del aceite, de ese ungimiento, y ese día dice que es derramado el Espíritu Santo en cada uno de ellos. ¿Sí? Qué tremendo. Cómo el aceite tiene una simbología tan profunda, una analogía tan grande. Y ese día de Pentecostés dice que fue derramado. Y dice, ¿qué dice la Escritura? Que el favor de Dios es derramado en nuestra cabeza y se baja por algo, dice el Salmo, ¿no? Tan tremendo. Como Dios nos ha ungido con el Espíritu Santo. Dice, desde que creímos, fuimos ungidos. ¿Sí? Y así como Bezaleel y Eliab les dio Dios ciencia, los preparó a ellos para ese propósito, ¿verdad? Dice que Él les dio. De la misma manera como Dios hace con David. ¿Qué dice acerca de David? Dice, ese día lo ungió con aceite en medio de sus hermanos, dice, y desde ese día el Espíritu de Dios, dice, estuvo con David. El Espíritu de Dios estaba con David. ¿Sí? Y
somos ungidos por el Espíritu Santo, así como estos hombres, Dios les dio un ministerio, ¿verdad?, de fabricar los utensilios y todo lo que tenía que diseñar en el tabernáculo, en el templo. De la misma manera nosotros nos ha ungido, ¿verdad?, para desarrollar los dones que cada uno de nosotros Dios nos ha dado. Entonces, si creemos que no tenemos dones, es porque tal vez no hemos comprendido la magnitud de la unción que tenemos del Espíritu Santo, porque dice que Él nos ha dado dones, ¿verdad?, que esos dones, ¿verdad?, dice la Escritura, acabamos de leer en 1 Corintios, que dice que es para el mismo cuerpo, que todos vienen del mismo, que Él nos ha dado dones, vamos a ir ahí ahorita, que nos ha dado dones de sabiduría, otros de ciencia, otros de impartición de la palabra, otros de sanidad, otros de revelación. Dice, pero todos provienen del mismo Señor, todos provienen del mismo. Entonces, el derramamiento del Espíritu Santo es una bendición enorme, y tal vez no lo hemos comprendido. Bueno, yo hablo de mí, tal vez yo no he comprendido la magnitud del ungimiento que Dios ha derramado en mí, porque tal vez si estoy pensando en tener ciertas limitaciones, en decir, no, yo creo que eso Dios, no, yo no. Tal vez estoy limitando al Espíritu Santo, ¿eh? Tal vez lo estoy limitando, porque Él nos dice que nos ha dado dones, y talentos para funcionar en el mismo cuerpo, que es la iglesia, que es el templo. Dice la palabra que nosotros somos templos de Dios, donde habita el Espíritu Santo, donde nos ha ungido, donde de la misma manera como se manifestó en el tabernáculo de una manera gloriosa, que dice que se posesionaba la nube, donde era latente, era palpable la presencia de Dios ahí de una manera tremenda, y donde había un constante mover del Espíritu acerca de la purificación. Había tantos ritos de purificación, tantos ritos de sacrificio para poder acercarse al lugar santísimo. Después de hacer el sacrificio, dice que había abluciones donde se lavaban, se limpiaban antes de entrar al lugar santísimo, porque era la presencia de Dios ahí estaba de una manera santa, santísima, pura, donde si el sumo sacerdote no habla, la Biblia no habla de que haya habido alguna persona que haya muerto dentro del lugar santísimo, pero dice que entraban escurridizos por la parte de abajo, amarrados con un hilo de su tobillo, por si este hombre entraba con alguna impureza, iba a morir ahí. Y Dios, ese hilo que estaba ahí era para sacarlo de la presencia de Dios, porque Dios la muerte no comulga, no está ahí, no debe estar ahí, es algo impuro. De esa misma manera como se manifiesta el Espíritu Santo, donde se manifestaba a través de la unción, la unción es lo que es la garantía de que Dios está con nosotros. Y dice la palabra, ¿verdad?, que el Espíritu Santo son las arras es la garantía de la promesa que tenemos. ¿Cuál promesa es? De tener vida eterna. Esa es nuestra esperanza, de que no es por nuestros méritos, no es nuestra obediencia perfecta, sino es a través del sacrificio de Jesús. Esa es, eso es. Así que la presencia del Espíritu Santo es ese aceitito que hace que alumbre nuestra lámpara
como dice la Escritura, ¿verdad? Que una lámpara no se pone abajo del almud, no, se pone arriba para que ilumine a todos. Dice, de la misma manera que nuestras obras, las obras que Cristo está haciendo en nosotros, es lo que alumbra a donde quiera que vayamos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos habilita para estar encendidos, ungidos con ese aceite, con el Espíritu Santo que nos da ese. Por eso dice Santiago, si alguno está enfermo, tráigalo a la iglesia y los ancianos oren por él. ¿Por qué? Porque hay ungimiento, están ungidos. Tienen el poder de Dios, el Espíritu de Dios está y que tiene poder para dar sanidad, como cantábamos hace ratito, el Espíritu de Dios está aquí para liberar, el Espíritu de Dios está aquí para consolar, el Espíritu de Dios nos ha dado ese ministerio a nosotros con ese ungimiento del Espíritu Santo, el ministerio de la reconciliación, dice la Escritura. Es el trabajo tan maravilloso que tenemos hoy en día. Y como nos dice, para ir terminando, como nos dice Corintios, 1 Corintios 12, del 3 al 13, leíamos hace ratito, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. El 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Así como Dios ungió a Aarón, ungió a sus hijos, ungió a Bezalel y a Eliab, y a todos los que los ungió para el ministerio, de la misma manera nos ha ungido a nosotros. ¿Verdad? Si hay diversidad de operaciones, dice el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Es decir, dice la Escritura, ¿verdad?, que a uno nos ha hecho maestros y a otro nos ha dado el ministerio de la reconciliación, y a cada uno de nosotros nos ha dado dones. Pero todo viene del mismo Espíritu y del mismo Señor. Si a otros fue por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Dice, acabamos de leer en Marcos, dice que echaban fuera demonios, dice, y los ungían con aceite y sanaban. Yo recuerdo una hermana que tenía a su mamita muy malita en el hospital, y estaba muy enfermita. Y ya estaba terminando, y ella le habla, esta señora era su hija que estaba cuidándola, y le dice, mamá, ya es hora de que partas, ya es hora de que descanses, ya es hora de que te reúnas con papá, ya es hora de que te vayas. Ella la veía como 3-4 horas antes estaba perfectamente bien, convaleciente, hospitalizada, pero bien, y de repente se empezó a grabar y a grabar y a grabar, y le habla a su oído y le dice, mamá, es tiempo que descanses, tiempo que te vayas con papá. Su papá ya había fallecido y le decía, es hora que te vayas, descansa ya. Y dice, y empecé a ungirla con aceite. Es una preparación, ¿verdad? Es una como disposición a recibir, a decir, Señor, toma tú el control, tómala, te la dejo, llévala a casa. Así lo tomo como una ofrenda, decir, de entrega total, de entrega. Cuando Jesús lo ungen,
Me recuerda que esta mujer que llega a la casa de Simón y unge sus pies con ese perfume y estaba preparándolo para la muerte que iba a tener al día siguiente, a los días siguientes. Entonces, dice, por el mismo espíritu, el 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Cada uno de nosotros tenemos un don que es el que Él nos ha dado, no es el que nosotros queremos, porque a veces quienes hemos a veces participado en la liberación de espíritus, la verdad no está agradable eso, pero pues no es lo que nosotros eligamos, sino en el momento que Dios nos prepara para ese ministerio. Y Dios es el que nos da ese espíritu, ¿verdad? En el verso 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno, un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El ministerio que tenía Aarón era para la tribu de Leví, nada más. Pero hoy, dice, hoy está abierto para todos. Está abierto para todos. No hay judío, no hay esclavo, no hay libre. Todos somos uno. El ministerio, ese día, por eso el día de Pentecostés, de la manera como se manifestó el Espíritu Santo, donde fue derramado el Espíritu Santo, cómo fueron habilitados los apóstoles y todos los que ahí estaban. Y ahora no solamente la lámpara daba luz solamente en el tabernáculo, sino en todos lados, porque ahora la luz nos ha llegado y ahora estamos llenos del Espíritu Santo, estamos llenos de ese aceite que alumbra, de ese aceite que da luz, de ese aceite que da revelación. Y ahora cada uno de ellos, cada uno de nosotros tenemos el poder derramado en nosotros mismos para manifestar gloriosamente a Cristo, a Él, a dar a conocer. Se fijan cómo les dice, no se vayan de aquí, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo, hasta que sean ungidos, hasta que sean habilitados. Y ahora sí, de ahí para adelante no hubo cosa que los detuviera. Si se dan cuenta para atrás, hasta la muerte de Jesús, Pedro lo negó, dice que nadie estaba con él. El apóstol amado Juan por ahí estaba escondido atrás, retirado. Pedro lo negó y tantas cosas, pero después de que el Espíritu Santo estaba en ellos, que fueron ungidos, estaban preparados de la manera que, como ahora sí podían decir, si vivo o muero, para Cristo vivo, o para Cristo muero, no pasa nada. Ya no tenían ese temor, ya sabían que el amor sabían que si perdían su vida la ganaban, no tenían nada que perder, todo era ganar, ¿verdad? Que Dios nos dé revelación de ese don que tenemos por el Espíritu Santo, que hemos sido ungidos. Así como David fue ungido y el Espíritu de Dios no se apartó de él,
creamos que hemos sido ungidos por el Espíritu en ese día de Pentecostés en que inició este ministerio de la revelación del amor de Dios, de tener vida eterna, de este evangelio, así de la manera como habilitó a los apóstoles y a todos los que estaban ahí, reconociendo, ¿verdad?, en ese día glorioso en que inicia la iglesia, en que empieza este buir, este mover del Espíritu, y que hasta hoy en día está con nosotros. Que Dios nos dé esa revelación, que nuestras lámparas tengan siempre el aceite a través de la palabra. La palabra es lo que nos va a hacer que nuestras lámparas estén llenas de aceite, siempre que estemos preparados, que no estemos como las vírgenes que se descuidaron por las cosas pues del diario vivir, que nos pueden distraer a nosotros igual. No hay ninguna diferencia entre ellas y nosotros, seguimos, nos pueden distraer de la misma manera en nuestras actividades, qué sé yo, enredarnos en el mundo y las cosas que nos trae y todas esas cosas que nos pueden distraer. Vamos, que Dios nos dé la revelación de ese don, que creamos que hemos sido ungidos para anunciar ese evangelio glorioso que Cristo vino a darnos a conocer. Que Dios lo bendiga y que sigamos disfrutando este día de Pentecostés, para gloria de Dios.